Los periodistas. Pues en esta ocasión el tema que nos está proponiendo Manuel Díaz Cid para el análisis tiene que ver con el populismo, que uno pudiera pensar, sobre todo después de la denuncia que hizo Peña Nieto en su discurso en las Naciones Unidas, que el populismo estaría solamente identificado con personajes como López Obrador. Así es. Y según los hechos, las realidades, hay quien le apuesta al concepto populista, tanto en la derecha como en la izquierda. En la derecha, decir, del capital, en los hombres de la empresa, ¿no? En los que manejan el dinero, y no solamente en los movimientos sociales, ¿no? Claro, pero también la derecha de los movimientos sociales gira de manera muy marcada hacia los objetivos de la izquierda, creándose a veces una confusión difícil de esclarecer. Te pongo el ejemplo de la Falange Española. Ajá. La Falange está identificada plena y absolutamente con las derechas por parte de los grupos que tradicionalmente hacen este tipo de clasificaciones y te hablan de que intentó ser un populismo de derecha que fracasa, y no es cierto. De lo poquísimo que ha quedado de aquella época turbulenta de los años 30, cuando la República nace en medio de excesos y provocaciones de parte de los anarquistas, un sector importante de las juntas obreras nacional sindicalistas, que tú has de recordar se unieron a la Falange, iba con un ideal totalmente identificado con la bandera de la rebelión. En una de las estrofas del himno de las juventudes obreras de ofensiva nacional sindicalista, decía: si yo muero en el combate, de la tierra en que yo muera brotará como una espiga roja y negra, de la pólvora y la sangre mi bandera. Es decir, su bandera era la bandera roja y negra. Negra y roja. Que uno siempre la ha identificado con un color y resulta pues que aquí era de otro. Lo que nos habla de lo relativo que son estos conceptos cuando no se profundiza en ellos. En México, Jesús Manuel, el populismo ha intentado en varias ocasiones convertirse en el movimiento líder de la política en este país. Una buena parte de los fenómenos de la Revolución Mexicana está afincado precisamente sobre estos criterios populistas que, si bien es cierto, llevaron a cabo toda una serie de acciones militares, les faltó lo fundamental, les faltó tener por escrito una definición de qué era lo que buscaban, a dónde querían llegar, cuál era su agenda, cuáles eran los puntos del menú de su agenda. Nada de esto es manejado en esa época, y por eso el populismo acaba convertido en un movimiento que lo mismo aparece al grito de un subcomandante Marcos que de un Andrés Manuel López Obrador o de alguno de los desvelados seguidores de los grupos guerrilleros de los años 60. Pero en la realidad, estrictamente en la realidad, el populismo en nuestro país ha jugado siempre por el lado de que pudiéramos considerar más representativo de las izquierdas. Si alguien quiere un movimiento de las mismas características, popular
involucrado con el campo, pues métase con el sinarquismo y verás cómo estamos hablando de esquemas. Y no es de izquierda. Y que no es de izquierda, ¿no? Era exactamente, o pretendía ser todo lo contrario. ¿Qué está ocurriendo en este momento con los socialismos y los movimientos populistas a nivel latinoamericano, Jesús Manuel? Porque Chile parecía haber entrado con gran ímpetu a esta campaña después de la muerte de Salvador Allende, tantas y tantas veces manejada como una ejecución sumaria de los militares, cuando hoy todos los testimonios, incluyendo su médico personal, coinciden en que fue un suicidio. Allende se suicida y se suicida porque no puede comprender cómo la población de Santiago, a la que él le había querido dar tantas cosas, en el momento de la crisis no se presenta a defender los ideales de la República y los ideales del populismo. Y esto dejó como una especie de herencia trágica en el mundo del populismo chileno, que emigró. Una parte de los chilenos emigrados viven en nuestro país. Claro, trajeron una carga ideológica y de operación política impresionante en la época de Luis Echeverría y posterior con López Portillo, Gustavo Carvajal, todo ese movimiento que el PRI lo absorbió, ¿no? Inclusive los asesores internacionales y la formación de la COPAL, de la famosa COPAL y de la Internacional Socialista en América Latina. Claro. ¿Todo eso tuvo su origen ahí? Todo eso tiene su origen precisamente en esos primeros escarceos que parecían muy localizados, muy focalizados, con poca proyección en el marco internacional, y que sin embargo en Chile fueron el instrumento eficaz de Salvador Allende para brincar por encima de una democracia cristiana que, hay que decirlo también, estaba muy corrida hacia la izquierda en esa época. Tú recordarás... ¿Por efectos de las diferencias con los militares? Pues no necesariamente por eso solamente. Porque el ejército chileno ves que siempre se mantuvo en la aristocracia, ¿no? Así es, bueno, todos los ejércitos sudamericanos, Jesús Manuel, tienen la impronta de la colonización. El alto clero y los militares de puestos importantes usualmente son parte de esta aristocracia de la que tú haces referencia, que ha sido lo que ha venido alimentando los puestos directivos. Con Salvador Allende esto parecía intentar romper con una tradición de más de 100 años en Chile, y al final el asunto no funcionó. Y no funcionó porque el populismo a nivel popular fue tomado por las organizaciones de grupos más extremistas que lanzaron a la sociedad contra la sociedad. Decía Stephanie Griffith Jones, una asesora australiana de el doctor Salvador Allende, que el gran problema de las izquierdas en América es que no entienden que primero tienen que aprender a sacar adelante su economía y luego hacer sus reformas, porque solo cuando la economía está verdaderamente bien llevada y todo el mundo la está, digamos, pasando bien, o está creciendo, o está viendo horizontes, bueno, en ese momento hablarles de una revolución, a ver cómo te responde la gente, ¿no? Porque no es lo mismo hablarle de revolución a personas desesperadas o personas que están incitadas por otros motivos que no son los políticos,
Y otra cosa es este fenómeno del que habla Stephanie Griffith Jones, cuando dice a Salvador Allende no acabaron con él los grupos de las derechas militares, sino acaban con él los directivos de los grupos extremistas que pretendían incluso darle al propio Salvador Allende una especie de golpe de Estado, ¿no? Sí, un golpe de Estado que era un empujón con todas las características para que Salvador Allende, si no quería perder el puesto, tuviera entonces que ponerse en la vanguardia de las acciones de confrontación interna con las que él no estaba de acuerdo. O sea, ¿este sería el ejemplo más claro de lo que es un populismo, el de Salvador Allende? Bueno, junto con el de Salvador Allende, el peronismo, Jesús Manuel. Sería todavía más definido el peronismo. Sí, el peronismo. Pero por eso cuando nosotros oímos a los políticos mexicanos hablar del populismo, refiriéndose en concreto a López Obrador, o a los panistas en el pasado, refiriéndose a Luis Echeverría como el protagonista del populismo de aquella época de los 70s, ¿estamos hablando de tendencias similares o es simplemente el empleo de un calificativo según nos venga en gana del lado que nos acomode? Yo creo que este es el gran problema cuando tú hablas en México sobre estos temas, porque lo primero que tienes que lograr es que tu auditorio reconozca la definición de populismo. Sí, que a veces se confunde con demagogia, ¿no? Exactamente. La gente piensa que el populismo es llevar al pueblo al poder, cuando el populismo, por su propia definición, es un movimiento que pudiéramos considerar el movimiento perpetuo de la política, de un intercambio, de un cambio de objetivos y de personalidades, de puestos y de responsabilidades, quitar a los que están y poner al pueblo a hacerlo. El ejemplo tal vez más claro de esto es Evo Morales. Evo Morales, que llegando a la presidencia, una de sus primeras decisiones es convertir a una señora que era camarera en la secretaria del Trabajo. O sea, ¿sí? el caso, por ejemplo, de cuando oyes esa frase, la Copramex la usa mucho, menos gobierno y más sociedad. Es una frase con un gran éxito entre los empresarios, menos gobierno y más sociedad. Sí. ¿Es populista? No, es liberal. Es uno de los lemas fundamentales del liberalismo. Si tú revisas, por ejemplo, toda la serie de documentos emanados de una organización que no es clandestina, sino es muy, muy peculiar, es una parte de la masonería inglesa que se llama la intelectualidad subterránea, algo así es el nombre. Este grupo, que no es un grupo de intelectuales conspirando algo, es al revés, fíjate, es la reunión de empresarios, financieros, banqueros, universitarios, que debaten sobre los temas que son más importantes para el país y apoyan a los mejores estudiantes de esas disciplinas, a los que tienen las mejores ideas, los que tienen los mejores proyectos. Ajá. Entonces, este organismo es, entre otras cosas, el responsable del liderazgo internacional que tiene Inglaterra en el terreno de la proyección de sus universidades, más allá de formar académicos que reciben su título, que tienen su preparación. Una especie pero nada más, ¿no? Sociedad de los poetas muertos, sí. pero en el orden claro, de la economía de la política. En el orden de la, exactamente. Y entonces esto se puede lograr en Inglaterra por una sola razón. ¿Por el nivel de democracia? Por el nivel de apoyo a la democracia.
Y la fortaleza de la institución. Claro. Ahora, ¿cuáles son las bases de la democracia, Jesús Manuel? Son dos: la libertad Es la fundamental. y la igualdad. Y la igualdad. La libertad de que tú puedas ser candidato, puedas votar por tu candidato, de que puedas opinar sobre lo que tú desees sin que nadie te persiga. te pueda perseguir, que tú puedas asociarte, que tú puedas trabajar, que tú puedas proyectar muchas cosas dentro de todo lo que Es la base de la democracia. Eso es la base de la democracia. La democracia, entendida como la mencionas o con el tinte mexicano, con el calificativo democracia mexicana, Sí. muy a nuestro estilo, herencia de la revolución, herencia de muchas cosas, de un partido poderoso de 70 años y de una manera de hacer política, está reñida radicalmente con el populismo, como lo concibes. No, al revés. Pareciera que es más populista la Yo democracia creo- mexicana, ¿no? Yo creo que aquí ha pasado un fenómeno que tú lo puedes ver en los acontecimientos históricos. Los grupos que reclaman, y muchas veces con razón, atención, resolución de sus problemas, etcétera, de los sectores populares, terminan porque se agotan más allá de esas posibilidades, terminan respaldando algún grupo o algún candidato político. Claro. Ahora, estos candidatos políticos adoptan el discurso del populismo, en primer lugar para avisarle a los populistas que están en sintonía, y en segundo lugar como una especie de espantajos, una especie de sombra que ellos pueden manejar sobre la sociedad, diciendo Aguas con el populismo. aguas con el populismo, Pero no es más no vayamos populista. a despertar Ajá. al México Bronco. ¿sí? ¿No es más populista el regalar tinacos? Claro que sí. ¿No es más populista el rebajar ahorita las multas del agua o de la fotomulta para mantenerse en el poder? Eso es precisamente de lo que te iba a hablar. Resulta Estamos que en la ahora, misma idea entonces de lo que es el populismo. Resulta ahora que los gobiernos que aparentan ser menos populistas se están volviendo los más populistas, porque de repente te llegan a repartir cosas, te llegan incluso cosas que no son malas. No, los uniformes de los niños, ¿no? Claro, y Los turibuses gratis para que conozcas la ciudad y los museos. es decir, cosas Todo que eso es populista. se vuelve populista en el sentido de que carece de un programa y carece de una agenda, y su agenda carece de un menú que te explique De una doctrina, por de qué, una filosofía exacto, del quehacer del algo muy gobierno. simple, por qué se hacen las cosas así. A ver, esto que estás diciendo, y no quiero poner palabras mías en tu boca ni comprometerte con el comentario, pero yo te pregunto en concreto de los tinacos, porque a mí me ha parecido que es una práctica populista. Claro que ¿El sí. gobernador de Puebla está incurriendo en el populismo, Manuel? Bueno, yo creo que hoy no solamente el gobernador de Puebla, son la mayoría de los políticos de este país que se han dado cuenta de que tenemos una sociedad que, en lugar de pedir libertad e igualdad, que son las bases firmes De la de la democracia liberal que vivimos, porque hay varios tipos de democracia, pero la democracia liberal que vivimos está sentada sobre esos dos principios fundamentales. Y hay quienes piensan que esos dos elementos fundamentales, la libertad y la igualdad, deben esperar para tiempos mejores, y por lo pronto hay que hacer algo que se asemeje a la búsqueda de soluciones de parte de nuestra sociedad. Puebla ha sido uno de los estados en donde tradicionalmente el tema del agua se ha vuelto un tema polémico. De poder. De poder. Desde siempre
pasando por las elecciones en principios del siglo pasado, Claro. 1904, Claro, 1906, claro. con el presidente municipal Francisco de Velasco, que fue la Necaxa, plataforma de su... Luego, en la posterior a la Revolución Mexicana, los movimientos de las presas, de todo esto para generar la electricidad, y luego la conducción y la dotación del agua. Así es, El caso de Blas Chumacero, por ejemplo, claro que sí. ya en los tiempos más modernos, ¿no? Y tú ves a don Blas desde otra perspectiva y tú no dirías que es un populista, tú dirías que es un político conservador. Es un político conservador que utiliza sus recursos, sus fichas, como esos apostadores que tienen ya mucha experiencia en Las Vegas, que nunca Sabe su juego. Nunca sabe su juego porque nunca ponen todas las fichas en un número para comenzar, así es. sino siempre lo hacen en aquellas Sí. intersecciones Sí. que de una o de otra manera te hacen cuando menos no Sí, perder. sí. Porque por un lado te privatizan el agua, te suben los precios, y por otro lado te regalan tinacos, ¿no? Sí, sí. O sea, es así como una dicotomía del el palo y la zanahoria para el Mira, burro, para la mula, ¿no? Debería ser así, desafortunadamente, te digo, en una sociedad a la que le falta el concepto de lo que llaman los entrenadores de los deportes timing, El timing. que Ajá. tú sabes que el timing no es otra cosa que el sentido de la oportunidad, ¿no? O sea, cuando se reúnen determinados elementos, aprovéchalos, utilízalos. Y lo que está haciendo la mayoría de los gobernadores en este momento, pues es aprovecharse de estas circunstancias. Hay demanda de agua, sí, pero para que tú tengas agua, yo no sé si a ti te haya tocado, a mí me tocó, porque mi papá cuando yo era muy chico me llevaba con él. Mi papá tenía un camión que transportaba materiales de construcción. Me llevaba con él en un camioncito viejísimo de marca Diamond, que nunca los he vuelto a ver en ningún lado. Y íbamos a localidades aquí a los alrededores de la ciudad y veías a la gente Con cubetas. con cubetas, Claro. con jarros, Sí, claro. llevando el agua, y tenían que ir Bueno, a mí me tocó que te bañaran de jícara. de jícara, pues sí, porque la situación de los recursos del No agua había agua. no son los más generosos. Ahora, aquí un señor Kurt Feldman, Sí, claro, él hizo los estudios. él hizo los estudios, yo no sé si sean los únicos, pero cuando menos son los más reconocidos. Son derivados de lo que hizo Francisco de Velasco. Exactamente, Sí. que te explican cómo está la cuenca hidrográfica. Así es, de dónde viene, dónde se recargan, sí, etcétera. Claro, cuál es el papel que juegan los glaciares, tanto del pico de Orizaba como... Y la Malinche y el La Cerro de Malinche. Loreto y Guadalupe y todos los arroyos que han sido cancelados por la expansión del pavimento y el grave daño que sucedió con el cambio climático en el valle de Cuetlascuapa, que era diferente. Así es. Las épocas de las lluvias, las cargas de las montañas, Pues, todo se transformó. todo se ha La transformado. desforestación. Y frente a un escenario así que te digo requiere una lectura de autores que te sepan orientar, ¿no? Porque escandalizarte, Acuérdate cuando el pleito con los pobladores de Nealtican, que no querían que les quitaran el agua para traerla En eso estaba yo a los pensando. municipios de Puebla. de Puebla. Sí, te acuerdas, sí, y eso claro. no hace mucho, Manuel. No hace mucho. Eso fue en los 90s. Así es. Y lo podría atestiguar el licenciado Marín Y Bartlett, y Bartlett. que fue el gobernador que lo que fue el que enfrentó, dio y la Marín el instrucción. operador. Así es, sí. Entonces, ¿Y eso era populismo? lo que es populismo es Regalar tinacos. no entrarle al tema en serio. Sí, porque lo Y que buscar los necesitamos, paliativos, ¿sí? claro, y buscar las formas externas Sí. de lo que la gente desea en su Sí. en el fondo de Y su máxime cuando en este momento juegas con la necesidad de una gran cantidad de la sociedad, dándole un tinaco y bajándole una multa de un pago de un agua que no te llega, o que si te llega no tienes dónde guardarla,
para ganar el voto. Claro. Eso se me hace mucho más populista Claro, y más no, deshonesto y eso falto es de el ética. populismo, es el populismo de esta época, ¿no? Porque ha habido otros populismos, Hitler, Claro, Mussolini, claro, que tuvieron otra referencia, ¿no? Bueno, Hitler con el concepto de pueblo, Claro. que fue su éxito, ¿no? Tú sabes que Hitler en su momento fomentó el desarrollo de una industria turística de los trabajadores alemanes. Sí, tenían su programa de los recorridos turísticos y gracias a eso es que se mantuvieron los pueblos durante muchos años de visitantes, porque el alemán hace turismo dentro de su propio país. Su propio es país. De los que más visita su propio país. Claro. Asunto y estrategia que le compra y le copia Manuel Fraga en la época de Franco para España. Claro, y que le funciona. La generación de los paradores y todo Claro, este asunto. y además en España le funciona de Pero manera de maravilla. extraordinaria. Y hoy día España vive del turismo una Sí, buena parte sí, del sí. año, ¿no? Yo platicando con Javier Cabanas sobre... Era una cuestión de orígenes familiares, estábamos comentando. Yo decía que mi ascendencia que yo tengo ubicada es de una ciudad que se llama Ciudad Trujillo. En Extremadura. En Extremadura. Conozco. Y que el bisabuelo le decía a mi abuela, nos tuvimos que salir de ahí Porque no había agua. aquello es un páramo Porque no había en agua. el que no haya, en donde no hay agua. ¿Sí? Extremadura es de los sitios en donde menos agua hay. Cuando tuvimos de Por eso invitado el concepto de Guadalupe, Sí, que claro. es el agua. Ese sí, claro. allá está el templo de Guadalupe Ahí sí. en la zona a un lado de Mérida, en camino Ciudad Trujillo Mérida precisamente. precisamente. Qué interesante. El Guadalquivir, que es el río que lleva el nombre el agua, ¿no? El que conduce el agua. La raíz del Guadalquivir. Así es, que es árabe. Pues mira, todo esto... Bueno, pero todo esto, si te dijera yo que la sociedad mexicana o la sociedad poblana distingue el populismo de lo que estamos diciendo y lo ubica con López Obrador. López Obrador, ¿qué es entonces? ¿Es populista o no es populista? Porque tal parece que Peña Nieto en el discurso ante las Naciones Unidas fue un harakiri. Sí, cierto. O sea, condena el populismo en América. Él es representante del populismo, ¿no? Sí. Y los gobernadores de este uno de país. los populismos más ofensivos, ¿no? Que es el de comprar la dignidad de la gente. Eso es lo más terrible. Terrible, porque se hace un doble daño. En primer lugar, destruyes el concepto de autoridad, Claro. que es importantísimo en las sociedades, lo destruyes. Y en segundo lugar, frustras a la gente porque no le das más que signos que ni siquiera puede utilizar. Y se convierte nuevamente, se reposiciona el concepto del paternalismo, El paternalismo, claro. que es nocivo para la práctica de la democracia, ¿no? Y para la práctica de la sociedad, Así Jesús es, Manuel. sí. Qué triste es. Oye, entonces vamos para atrás, Manuel. No, Porque mira, ahora que me hiciste favor de recomendar el libro del maestro de espías, qué cosa más maravillosa, te agradezco mucho que me lo hayas recomendado, estoy encantado leyéndolo. Empiezo a ver muchos signos y muchas cosas que coinciden con los movimientos sociales que hoy estamos padeciendo y las circunstancias similares, donde la iglesia, los poderosos, los hacendados, los que tienen el dinero y la preparación, los que salieron al extranjero, los que están con los estudios, etcétera, regresan a tratar de cambiar el régimen, el sistema de gobierno de una manera que finalmente no tiene un sustento ideológico ni tampoco un sustento de factibilidad. Y eso es lo que estamos pasando de nuevo. sí, así es. Como sociedad mexicana no hemos aprendido. No hemos aprendido. Nos está costando mucho trabajo este intermedio entre la época que se fue y la época que está llegando, ¿no? En donde todavía nuestros ejemplos rebotan mucho más hacia atrás que hacia adelante, precisamente porque apenas comenzamos a descubrir las limitaciones que tenemos. Exactamente, sí. Qué interesante. Pues mira, el tema del populismo es un tema que divide a las izquierdas.
curiosamente, porque ahora ya hay más izquierdas que izquierdistas. Hay posiciones que casi te pudiéramos identificar con grupitos específicos que las mantienen, pero que los otros grupos no especie de cacicazgos o mini cacicazgos, ¿no? Me recuerda un poco el tema de los tlaxcaltecas cuando llegan los españoles peleados con todos los demás, ¿no? Esta balcanización que se dio en llamar ya después en tiempos modernos de la división, ¿no? Es algo similar, ¿no? La izquierda y la derecha y el mismo PRI balcanizado, en la sociedad mexicana balcanizada. O dividida en los señoríos, ¿no? Sí, que cuando menos el cacicazgo tal vez frenó. En los Balcanes había, dentro de varios sectores populares, tradiciones, rituales, fórmulas de entendimiento que les daban un sentido a las cosas que hacían. Aquí lo que ocurre es que la sociedad está tan desconocedora de los temas que en los partidos políticos, que es donde tú esperarías encontrar las descripciones, las referencias, las definiciones para enfrentar estos problemas, estuvieras de acuerdo o no, es en donde nadie te habla de estas cosas, ¿no? Manuel López Obrador te ha hablado durante un tiempo, ha mantenido una constante y de pronto te quedas asombrado con su cambio de discurso. Dices, ¿qué le pasó? Claro, se me figura un poco lo de Diego Fernández de Ceballos cuando gana el debate con Cedillo y se desaparece. Sí. Sí, yo creo que este es el gran reto para el grupo de Andrés Manuel López Obrador de aquí al 18, porque el populismo va a tomar una fuerza monumental. En buena parte, Jesús Manuel, porque el populismo, como lo hemos entendido o como lo hemos manejado, es más el reclamo de cosas concretas que la búsqueda de realidades más trascendentes, más a largo plazo. La gente quiere su jícara aquí y ahora, ¿sí? Y no un tanque de agua para mañana o para dentro del pasado mañana, ¿no? Y si tú llegas con un tanque, te van a dar las gracias porque es algo que les das, pero no les vas a resolver ningún problema porque junto con el tanque viene la carencia. Tú sabes que deberían venir toda una serie de redes de distribución, y etcétera, no es así, que desafortunadamente no es así. Qué barbaridad. Muy bien, se nos fue el tiempo, pero qué interesante, me has hecho una reflexión que da para darle la vuelta a otro tema de nuevo, porque creo que estaremos viviendo en los próximos meses muchos de estos signos de las diversas formas de interpretación del populismo, que es algo así como una hidra con muchas cabezas, ¿no? Muchas cabezas, sí. No es una sola cabeza la del populismo, tiene muchos engaños, es como un encantador de serpientes. Uno de los libros más populares en este momento en el tema de la sociología se llama La Hidra Revolucionaria. ¿Mira? Que te lo recomendaría porque, La Hidra Revolucionaria, entre otras cosas, es la explicación de cómo se desarrolló la opinión pública a partir de la existencia de los cafés y las tabernas en el mundo. El principio de la organización de las elecciones. Claro. Sobre todo en Inglaterra. Claro. Sí. Muy bien. Pues Manuel, muchas gracias.